SER Podcast. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. Código de Barras. El consumo en la SER. Fernando Bayo. Sold my coat when I hit Spokane. Bought myself a hard pack of cigarettes in the early morning rain. A pesar de los buenos datos macroeconómicos y de empleo, la precariedad acompaña a diario a millones de españoles, concretamente a unos 6.700.000 personas que, según los últimos datos de Eurostat, sufren pobreza crónica en nuestro país. La cuarta economía de la zona euro es hoy incapaz de garantizar el bienestar de una octava parte de su población, y la percepción de que el sueldo cada vez cunde menos se instala en más hogares. Pablo Anzola, redactor de Economía de la cadena SER. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Bayo. La pobreza persistente aumentó 2 puntos en 2024 con respecto al año anterior, pero como decíamos, Pablo, la sensación a pie de calle es que no hace falta estar en el escalafón más bajo del ascensor social para sentir los efectos de la desigualdad. Sí, 3 de cada 10 españoles considera que sus ingresos no le permiten llevar una vida digna, y son más del 40% los que dicen no poder afrontar gastos imprevistos o verse obligados a recurrir a un segundo empleo para llegar a fin de mes. El crecimiento económico no está llegando a todos los hogares. De hecho, para muchas personas se está cronificando una percepción de falta de recursos y de estancamiento. Julia García es una de las autoras del informe Vivir la desigualdad de Oxfam Intermón, que recoge además que la vivienda es ya la principal fuente de malestar en nuestro país. También de las inequidades, porque mientras 1 de cada 4 propietarios tiene más de una casa, la inmensa mayoría de los que no, el 60%, ve muy difícil acceder a una en el futuro. La encuesta pone a los españoles frente al espejo de la desigualdad. Más de la mitad cree que el gobierno tiene herramientas suficientes para arreglar el ascensor social que está averiado para la inmensa mayoría de los encuestados. Pablo Anzola, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti. Man needs something he can hold on to. 9-pound hammer or a woman like you. Cuenta el Wall Street Journal que cada vez más estadounidenses empiezan a diluir el detergente y el friegasuelos para alargar su uso, que exprimen como nunca el tubo de la pasta de dientes y que sustituyen el pienso de sus perros por comida para gatos con tal de ahorrarse unos dólares al mes en la compra. Un ajuste del cinturón que se nota también desde hace tiempo en España, donde alimentos tan básicos como la carne, la leche y la mantequilla cuestan casi un 40% más que antes de la pandemia. Adrià Rodríguez es investigador y técnico de proyectos en el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona y coautor de un informe que trata de explicar por qué aumenta tanto el precio de la compra. Adrià, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti por atendernos. ¿Se justifica esa subida solo por los costes de producción o hay factores de especulación? Efectivamente, hay factores de especulación. Si miramos producto a producto, seguramente en cada uno encontramos casuísticas distintas por las cuales sube el precio, pero lo que indicamos en este informe es que hay una razón de fondo, y es que estos últimos años se ha producido una enorme concentración de poder del conjunto del mercado de alimentos en un grupo muy reducido de empresas. De hecho, habláis de 6 empresas en España que concentran 100 marcas principales, ¿no? Sí. Estamos hablando de que cuando uno va a un supermercado puede encontrar distintos productos con distintas marcas, pero gran parte de ellos dependen de un grupo muy reducido, que son estas grandes 6 marcas. Habláis de una coordinación de precios por parte de esas principales marcas, de esas multinacionales. Coordinación suena bastante a cártel. Sí, no es un cártel, esto queremos dejarlo claro. Esto cogemos un concepto de una economista alemana que se llama Isabella Weber. Ella plantea que hay una coordinación tácita, es decir, no es que las empresas hablen entre ellas, sino que cuando hay una enorme concentración de poder en un oligopolio, en definitiva, lo que se produce es una coordinación tácita de precios. Los precios no bajan porque
están en su mayoría controlados por este grupo reducido de empresas. Bueno, si no es un cártel, se le parece bastante. ¿Qué te sugiere, Adrià, que el dueño de la principal cadena de supermercados de España, que todos conocemos, presuma de haber rebajado el precio de la compra un 2% en este contexto de hiperinflación alimentaria? Bueno, habría que ver exactamente en qué productos. Creo que es una cuestión evidente cuando vamos a hacer la compra, pero además habría que preguntarle a Joan Roig qué entiende él por cesta menú y si él tiene la potestad de definir lo que es el menú de una familia cualquiera en España. Tratando de hacer esa cesta menú, ese ranking de los productos alimentarios que más han subido en los últimos años aquí en España, ¿te atreverías a decir cuáles serían los 3 que más han subido, ese podio de la inflación? Pues mira, creo que el aceite de oliva no hace falta, digamos, ni ser mencionado. Se ha disparado muchísimo y es un pilar de la alimentación en nuestro país. Pero más allá del aceite de oliva, pues encontramos, por ejemplo, el café, el cacao y encontramos, por ejemplo, productos derivados animales como la carne, la leche o la mantequilla, que han subido entre un 30 y un 50%. Dice Facua que el precio de los huevos ha subido un 137% desde 2021, un 137%, y lo peor es que los huevos M de suelo o de jaula, que son básicamente los que compran las familias con menor poder adquisitivo en España, son precisamente los que más suben, es decir, la gama más baja de huevos es la que registra una subida mayor. Exacto, y esto que sucede con los huevos es lo que sucede en conjunto con este fenómeno que es la llamada baratoflación. Es decir, aquellos productos de menor gama son los que proporcionalmente más han subido sus precios. O sea, que los productos de menor calidad son los que más han subido en general. Exacto, sí. Esto tiene enormes consecuencias no solo en las economías familiares de aquellas familias con menos recursos, evidentemente, tiene también consecuencias para la salud de las personas porque son aquellos productos de peor calidad nutricional, e incluso muchos de ellos son perjudiciales para la salud, y tiene consecuencias ecológicas también porque son aquellos productos que en su método de producción son más perjudiciales para el clima y los ecosistemas. Y si me permites añadir una cosa, esto está directamente correlacionado con la especulación de la vivienda. La vivienda y la alimentación conjuntamente suponen en torno al 60-70% del gasto mensual de los hogares. Y está comprobado que cuanto más sube el precio de la vivienda y de los alquileres, más tienen que ajustarse las familias a productos alimentarios de peor calidad, incluso en muchos casos pues, perjudiciales, ¿no? Por lo tanto, una gran medida para cuidar la salud y tener un acceso a una alimentación de más calidad es, de nuevo, medidas contra la especulación de la vivienda. Bueno, de hecho es que vosotros en el informe señaláis que España es el tercer país europeo donde más aumentan los hogares con privación material relacionada con la alimentación y, como dices tú, suele venir muy de la mano de la precariedad inmobiliaria. En este contexto, falta transparencia, la fijación de precios, haría falta más vigilancia, pero ¿cuáles serían, digamos, las medidas principales por las que vosotros abogáis a la hora de tratar de ponerle coto a esta inflación persistente? Sí, nosotros en el informe señalamos distintas medidas en términos de fiscalidad y otro tipo de políticas públicas, pero nos gusta señalar algunas como, por ejemplo, reforzar y ampliar todo lo que es la distribución alimentaria pública, tanto mayorista como al detalle. Los mercados municipales, por ejemplo, es decir, tiene que haber un liderazgo de la distribución pública por parte de la administración. Esta ahora mismo está en manos de las grandes cadenas privadas de supermercados y esto pues evidentemente tira los precios al alza, pero también hacen falta medidas pues regulatorias y hasta cierto punto también desarticuladoras de este oligopolio alimentario que es el que controla los precios. Medidas fiscales, por ejemplo, o una medida que también queremos señalar es lo que se ha llamado la seguridad social alimentaria, es decir, la distribución de una tarjeta monedero para que todo el mundo pueda
con ella acceder a comprar a ciertos establecimientos y ciertos productos alimentarios, que sean aquellos, digamos, más favorables a la nutrición de las personas y también más favorables a la protección del clima y de la biodiversidad. ¿Pero esto sería algo parecido a una cartilla alimentaria con productos subvencionados en establecimientos públicos? Sí, correcto. Públicos o incluso privados. Ajá. Es una tarjeta monedero que permitiría tanto acceder a ciertos productos, especialmente a aquellas familias que tienen más dificultades económicas, como también favorecer ciertos actores del sistema alimentario que ahora mismo están completamente desfavorecidos por parte de la misma administración pública. Uh-huh. Hay que recordar, ahora que hay el debate sobre la política agrícola común en la Unión Europea, que las subvenciones europeas a la agricultura desde hace 60 años son la mayor parte del presupuesto europeo y se destinan a aquellos que más tienen, aquellos que más recursos tienen, que más tierra tienen. Estas ayudas tienen que invertirse completamente, tienen que llegar a los pequeños y medianos productores, tienen que llegar a los supermercados cooperativos, que aquí en Barcelona tenemos uno, a los mercados municipales, es decir, a toda aquella red de actores del sistema alimentario que tienen las mejores prácticas en relación a la salud pública y de los ecosistemas. Adrià, ¿en quién deberíamos fijarnos en Europa? ¿Quién está haciendo bien las cosas para tratar de contener la inflación alimentaria? Pues es difícil de decir porque tristemente no hay ninguna administración que claramente esté apostando en esta línea. Pero si hay que señalar a alguien, sería el Estado francés. El Estado francés desde hace varias décadas y especialmente desde la ley Egalim, tiene la alimentación como uno de los pilares del bienestar. Y ha construido toda una red de mercados de distribución mayorista alimentaria que entienden la importancia de la compra pública alimentaria, ecológica y de proximidad, y que entienden que la alimentación es un elemento fundamental, pues, de nuevo, de la salud humana y de los ecosistemas. Adrià Rodríguez, investigador y técnico de proyectos en el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona y coautor de este informe ¿Por qué sube la cesta de la compra? Muchísimas gracias por haber estado hoy en Código de Barras. Muchísimas gracias a vosotros. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. So it may as well be me. Here am I own now after hours. Here am I own now on a bus. Think of it this way, you could either be successful or be us. With our winning smiles and our hands, with our catchy tunes or words. Now we're photogenic, you know, we don't stand a chance. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Llega la hora de resolver las dudas y las consultas de nuestros oyentes. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, Fernando. Tú me planteabas esta semana un asunto que te preocupaba y es el de los servicios técnicos y las fallas que en muchas ocasiones se dan en las reparaciones. Esos técnicos que llegan a casa, dicen que han resuelto un problema y el problema a los pocos días reaparece, ¿verdad? Eso sucede, sí, y luego también te planteaba el tema de que no haya una tarifa, que uno no sepa. Te pueden informar y decir lo que te van a cobrar, pero que no haya una regulación un poco más estricta, ¿no? Porque a veces el rango de precios que te pueden ofrecer pues se triplica o se quintuplica. Y no solamente en los casos de reparación, sino también en la instalación de electrodomésticos. Escucha este caso que nos llega desde Valencia. Nos envía el mensaje Merce. Buenos días, soy Merce de Valencia. Cuento mi caso. Mi caso es que hace 5 o 6 años Leroy Merlin me hizo una reforma integral de la cocina y ahí pusimos el frigorífico encastado. Ahora, muy pronto, a mi parecer, se ha estropeado el frigorífico, no congela, no enfría. Me dicen que tengo que comprar otra nevera, me gasto casi 800 euros y cuando me la traen
Me dicen que el precio del instalador de meter la nevera dentro son 434 euros. ¿Cómo te pueden vender una nevera y después, para ponerla dentro del cajón del mueble, decir que son 434 euros? ¿Tengo derecho a reclamar algo? Lo han hecho muy mal. Me tienen muy, muy descontenta y muy enfadada los de Leroy Merlin. Muchísimas gracias. No sé si me contestáis por la radio o por aquí. Supongo que será por la radio. Claro que sí, Merce. Por aquí, por la radio, en Código de Barras, ya saben que siempre tratamos de responder las dudas y las consultas de nuestros oyentes. Miguel Ángel Ruiz, presidente de ASESCON, la Asociación Española de Consumidores. ¿Qué tal? Bienvenido de vuelta a Código de Barras. Hola, encantado de estar con vosotros nuevamente. Muchas gracias por atendernos. ¿Es normal que a Merce le quieran cobrar 434 euros por instalarle una nevera encastrable de menos de 800? No es normal, porque debería haber una información previa de ese precio, ¿no? Es cierto que aquí nos falta ver si ella realmente en el establecimiento, cuando compró, señaló que había esa necesidad de colocarla dentro de ese mueble, con esas actuaciones y con las medidas adecuadas, pero o sea, también es cierto que estamos hablando de un precio tremendamente elevado y tremendamente alto a la hora de afrontar esa instalación, ¿no? Y que, como digo, se debería de haber informado previamente con el fin de ver si compra o no, si elige otro tipo de servicio, otra empresa de servicios para colocar el propio frigorífico, ¿no? Por tanto, ahí la información es clave. Es cierto que los precios son libres, aunque sean elevados, como es el caso, pero también debería de existir esa posibilidad, y existe legalmente la posibilidad y la obligación de informar previamente al consumidor en cuanto a los costes o los sobrecostes que pueda llevar la instalación de un electrodoméstico, como es el caso. Miguel Ángel, tú has dicho que los precios son libres, pero ¿no debería haber un rango de precios para este tipo de servicios que necesita el consumidor? Sí, el problema es que la legislación es de hace muchísimos años. Todo lo que regula los servicios de asistencia técnica o los servicios de reparación, o incluso nulo cuando estamos hablando de los servicios 24 horas, ¿no? Donde ahí pues hemos visto facturas tremendamente sangrantes para el consumidor y tremendamente negativas desde el punto de vista del precio, del coste que se está repercutiendo al consumidor, y además en la mayoría de casos como esta llamada, ¿no? Sin posibilidad de presupuesto previo para aceptar, para ver si le interesa o no con otro tipo de empresa realizar la reparación, y por tanto prácticamente tiene usted que pagarlo porque se le ha realizado la reparación, ¿no? Ahí sí que se estaría incumpliendo la normativa, pero sí es cierto también que, habida cuenta de cómo ha cambiado todo, del devenir de la dinámica de los consumidores con las empresas y con este tipo de reparaciones, debería de haber una actualización de la normativa. Y si bien los precios son libres, pero sí debería de existir esa obligación clara, expresa y previa desde el momento que llama un consumidor a una empresa, de saber cuánto le van a cobrar por la reparación, de saber cuánto le van a cobrar por los gastos de desplazamiento, el precio hora. Todo eso debería venir claramente regulado y, como digo, información previa incluso antes de que el consumidor acepte la realización de la reparación. Miguel Ángel, ¿y qué hacer cuando ya te han cobrado pero no se ha reparado? Y te pongo un ejemplo de alguien próximo a mí que me lo contaba el otro día. Su aire acondicionado olía muy mal y entonces llaman a un reparador, le dice lo que le va a cobrar, la visita son 60 euros, viene, echa un spray al aparato de aire acondicionado, se marcha y dice, bueno, esperemos que así funcione, y si no funciona pues ya me llamas y ya veremos qué se puede hacer, porque igual hay que cambiar toda la instalación. No se soluciona, el aire sigue oliendo mal y ese reparador que ya ha cobrado, se ha marchado y se ha limitado a poner un spray en 20 minutos, ya no aparece más. Es decir, esa persona se pone en contacto con ese reparador a través de WhatsApp y ya no le da señales de vida, con lo cual tiene que llamar a un segundo reparador que le cobra bastante más pero se lo arregla. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Bueno, ahí tiene todas las reparaciones, todos los servicios de asistencia técnica tienen una obligación de garantía, ¿no? De 3 meses, salvo que se indique un periodo de garantía superior a esos servicios que se han prestado, ¿no? E incluso las piezas que se hayan cambiado, eso tiene una garantía legal de 3 años, tal y como marca la legislación también vigente, ¿no? Por tanto, tanto las piezas como la reparación estarían garantizadas, y en esos casos el consumidor tiene en su mano también reclamar, hacer valer sus derechos ante una reparación que se le haya efectuado
de manera incorrecta, o bien una reparación que se le ha hecho pero que no venía a arreglar el problema, que no venía a solucionar ese problema, sino que simplemente pues se ha pensado por parte del técnico que era eso, pero realmente no, y ahí tiene todo el derecho también, como digo, a la reparación definitiva o a la devolución del importe pagado. Miguel Ángel Ruiz, presidente de ASESCON, la Asociación Española de Consumidores. Como siempre, un placer tenerte en el programa resolviendo las dudas de Merce y del resto de los oyentes que seguro han contactado también al buzón de Código de Barras. Gracias a vosotros, encantado. En unos segundos abrimos nuestro consultorio. Si usted tiene cualquier duda o reclamo de consumo, envíenosla a códigodebarras@cadenaser.com o escríbanos un WhatsApp al teléfono del programa al 679 01 7014. Jesus, don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. You were right about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Don't cry. Nos hemos metido de lleno en el otoño, una época que casi todos asociamos a lluvia, a sofá con mantita, pero también a muchas cosas de comer, cosas ricas como las castañas o las setas que aparecen de pronto en nuestros montes. Más o menos como Carlos Cano hace de vez en cuando hablamos aquí de gastronomía en Código de Barras. ¡Blup! Aparece Carlos. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Has crecido como las setas. Sí, la verdad que me gusta venir a Código de Barras de vez en cuando, como las setas, que a veces están y a veces no. Están de moda las setas, tú también, pero las setas están a la orden del día. Hay auténtico furor con las setas. Hay zonas como Cataluña en las que siempre ha habido muchísima afición y se le han dedicado programas de televisión específicos. En otras zonas de España esto está aumentando, está creciendo, y además cada vez hay más empresas que ofrecen experiencias de micoturismo o casas rurales que proponen escapadas temáticas o restaurantes que organizan jornadas gastronómicas. En fin, te voy a hablar, por ejemplo, del Parador de Gredos. Se hace una formación con un profesional de la zona, salen al campo, dan un paseo, buscan las setas, van aprendiendo in situ cuál es la variedad, conocer un poco más la zona y los bosques, y después tienen un menú especial en el Parador y siguen por la tarde también con otro paseo por el bosque. Y la verdad que tiene muchísima aceptación en el Parador. El plato que más llama la atención a los clientes es la manita caesaria en estofado de rabo de toro, y después el postre también le encanta a la gente, que es un edulis y queso del Tietar en helado con helado y con leche frita. Está todo completo. La aceptación ha sido increíble. Bueno, escuchábamos a Marcos Fernández, que es el director del Parador de Gredos, pero he hablado también con una de las personas que más saben de setas en España, Fernando Martínez Peña, científico del CSIC, del Instituto Nacional de Investigación Alimentaria, y también director del Instituto Europeo de Micología. La afición por recolectar setas con fines recreativos principalmente pues ha aumentado mucho en los últimos años en nuestro país, principalmente en el norte de España, donde podemos decir que entre el 5 y el 15% de la población sale a recolectar setas todos los años, setas silvestres a los montes. Pero si nos centramos en áreas rurales, estos porcentajes pueden superar incluso el 50% de la población. Por tanto, es una actividad muy importante. Es verdad que, bueno, en los pueblos, si tienes un monte lleno de setas cerca, pues ¿quién no va a ir, no? Un alimento maravilloso y gratis. Bueno, no siempre, o no del todo, ¿no? Y dices que si vives cerca del monte, pero claro, cuando uno va al monte a coger setas, parecería como que puede ir libremente, que no tiene ningún coste, que no tiene que pedir permiso a nadie. ¿Esto es así? Tradicionalmente ha sido así, pero en los últimos años la cosa ha ido cambiando, y en algunas zonas, como Castilla y León, como Madrid, Valencia, Aragón también, el tema ya está regulado y hay que pagar. Y en algunos territorios concretos es necesario el adquirir un permiso para tener acceso a la recolección recreativa o comercial de setas en los montes. Está más extendido en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, es un proceso que se inició especialmente en la provincia de Soria pues hace más de 20 años,
y es un modelo pues que se creó con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del recurso, controlar pues tanto las producciones recolectadas como las especies recolectadas, como las buenas prácticas de recolección. Bueno, las tarifas varían, pero orientativamente una licencia para un día te puede permitir recoger hasta 10 kilos por 5 euros, y si ya lo haces como una actividad comercial, pues hay licencias de temporada de 300 euros, ¿no? Y entiendo que esa licencia, ese permiso, es obligatorio. ¿Qué pasa si te pillan en el campo sin ese permiso? Pues que te tienes que atener a las consecuencias. En zonas reguladas, si recolectamos sin el debido permiso, pues podemos ser sancionados. Obviamente, las sanciones están tipificadas y las cuantías de las sanciones van a depender de la gravedad del hecho que se haya cometido, pero sí que es muy importante que cuando salgamos a recolectar pues tengamos en cuenta que las setas tienen un dueño, que eso es el dueño del terreno en el que fructifican, y que debemos informarnos de cuáles son las condiciones de recolección que rigen en ese espacio en el que vamos a recolectar. Al final, si te pillan conduciendo sin carnet, te ponen una multa. Y si te pillan recogiendo setas sin licencia, pues también, ¿no? Entre 3.000 y 100.000 euros, dependiendo de dónde lo hagas y del daño al medio ambiente que puedas producir. 100.000 euros por recoger setas, dependiendo del daño que puedas hacer. Claro, entiendo que eso serán toneladas de setas. Hay furtivos, ¿no? Hay gente que realmente arrasa con los montes, y supongo que estas multas tan altas pues son un poco pensando en esos casos. Lo que no ha cambiado es el tema de las intoxicaciones, porque a día de hoy sigue muriendo gente todos los años por comerse setas que son venenosas. Máxima prudencia. De todas maneras, Carlos, por lo que te cuentan a ti los expertos en micología, este año, ¿qué tal pinta? ¿Va a ser un buen año de setas o no? Va a ser un pésimo año de setas, sí, con la excepción del Pirineo y de la zona norte del Levante, donde ha llovido, pero en el resto muy mal. Vaya, hombre, con las ganas que tenía yo de irme esta temporada de setas ahí a coger níscalos. Los expertos dicen que con estas lluvias quizá podría cambiar un poco la cosa, pero desde luego, dependiendo del dinero y del tiempo que tengas, pues sale más a cuenta acercarse a un restaurante. Me parece una idea excelente. En Madrid, por ejemplo, acaban de empezar las jornadas de caza y setas en el restaurante Salino y en La Raquetista, dos sitios que están en la zona del Retiro, y su chef, Javier Aparicio, me decía que triunfan platos como el boletus con parmentier y huevo, o las angulas con torreznillos, o los níscalos con espuma de boniato. No sé. Se me está haciendo la boca agua. A quien quiera mojar pan en casa, de todas maneras, le propone algo más sencillo: un guiso de costilla con patatas y con níscalos. Bueno, pues un día nos vamos a recoger setas. A mí ya te digo que los níscalos se me dan de lujo, y si no, nos vamos a algún restaurante a comerlos, y si no, nos vamos a ese parador donde era en Gredos. Uy, maravilloso. Me ha parecido una idea estupenda la de hacer un poquito de turismo micológico. Rodeado así que, de bosques, oye, precioso pues nada, ese sitio. Un día, llámales y reserva que nos vamos un día, ¿vale? Venga. Abrazo, Carlos. Hasta luego. Código de barras. El consumo en la SER. Nos vamos ya. En la técnica esta semana ha estado José María Sendra, y en el diseño sonoro nuestro compañero Marcos Granado. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, feliz semana. Y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. We ain't the 40
perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.